Quiero agradecer por todo el apoyo al canal en las diferentes plataformas. Gracias totales. Una partida de ajedrez es como una pelea de espadas. Hay que pensar primero, antes de mover. Pachamama Flat Presenta Igualanon. ¿Otra civilización construyó nuestro pasado? Para ser transformado, debes destruir tu pasado, destruir tu historia. Debes pisotearla. Debes decir, mi cultura ancestral no existe. No importa. Tartaria o el viejo orden mundial, como se le conoce. Es una teoría de la conspiración que sostiene que la mayor parte de nuestra narrativa histórica es falsa. Una forma de saber que la narrativa es falsa, según los viejos Wilders, es examinando la arquitectura histórica occidental. Dicen que era imposible para la gente cuando su narrativa histórica, principalmente aquellos de los siglos XVIII y XIX, haber construido ciudades y estructuras que lucían tan bien, y esto en tan poco tiempo. Argumentan que la única manera de que esto fuera posible es si estas estructuras realmente fueron construidas con tecnología avanzada, y son mucho más antiguos de lo que dice la narrativa histórica. Ellos no creen que hubiera sido posible construir así con los métodos tradicionales. Se burlan de la idea del caballo y el carro. Ignoran deliberadamente gran parte de la revolucionaria industria tecnológica a vapor. Eso fue alrededor cuando se construyeron la mayoría de estas estructuras. Y muchos de ellos no solo creen fue hecho con tecnología avanzada, sino también creen que los europeos, o los primeros americanos, no construyeron estas estructuras en absoluto, sino que son los restos de una civilización anterior, quizás gigantes, o como sugiere el nombre, gente de Tartaria, o la parte oriental de este mundo. Hace unos 5 años yo también caí en esta teoría de la conspiración. Y aunque sigo hasta el día de hoy publicar vídeos sobre historia oculta o conspirativa, en abril del 2022, cambié públicamente mi postura sobre la tartárica hipótesis del viejo orden mundial. Me crucé con demasiada evidencia que demuestra que sí, de hecho, construimos estas estructuras, que no son imposibles de construir, y por lo tanto, necesitaba cambiar mi postura públicamente. Para seguir haciendo vídeos en este estilo, no solo habría sido deshonesto, sino algo había cambiado para siempre en mi corazón. Ya no me sentía cómodo participando en el borrado histórico de no solo mis ancestros, sino también los ancestros de otros. Ya no me sentía bien con menospreciar sus logros en construcción e ingeniería. Sentí que no estaba bien burlarme con arrogancia e incredulidad. Uno de los argumentos clave que el viejo mundo ha presentado son las antiguas fotografías de la construcción. Son en realidad falsas o retocados con Photoshop. Utilizan la evidencia de las primeras manipulación fotográfica histórica para apoyar sus afirmaciones en las fotografías, detallando la construcción de las estructuras. Son todos falsos o muy manipulados, que son solo un encubrimiento para ocultar la tecnología avanzada y las diferentes personas quienes son realmente responsables de construir toda la gloria. En noviembre de 2022 lancé un vídeo colaborativo con Gooden Nichols, que puso de relieve un defecto importante dentro de este argumento. Se centra en la falacia de la selección de cerezas, y el peligro que tal argumento plantea a la hipótesis tártara o del viejo orden mundial. Desafortunadamente, con 13.000 visitas, el vídeo fue tachado por uno de los creadores del viejo mundo. Deberíamos haber sabido mejor para interactuar con su material en forma justa y periodística.
Esto no se trataba de llegar a la verdad o participar en una discusión honesta por parte de ellos. En lugar de comprometerse sin argumentos, de manera crítica y justa, para algunos era más fácil ignorarlo y tratar de eliminar el vídeo del ojo público. Pero el argumento y los puntos planteados por mí mismo, en el podcast Wooden Nickels, son vitales. Son vitales para esta discusión y el futuro de la conspiración del viejo orden mundial. Recientemente recibí un comentario que me ha impulsado una vez más a participar en esta discusión sobre fotografías históricas. Ellos comentaron: ¿alguna vez has sentido que tu antigua evidencia fue abandonada demasiado rápido a la luz de las nuevas evidencias potencialmente engañosa? Esto es supuestamente una imagen del Empire State Building, a mitad de construcción, y adjuntaron una captura de pantalla. Es una construcción fotografía del Empire State Building. Han subido la fotografía al detector de imágenes falsas. Como puedes ver, el detector de imágenes falsas indica que parece haber sido generado por un ordenador. La inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas y lo está haciendo rápidamente. Y no es de extrañar que con el auge de la generación de la IA de imágenes, que la gente inmediatamente pensara en el pasado y pregunta si esta tecnología ya existía y siendo usado. Fabricar ciertas narrativas históricas. Y la respuesta aquí de imagen falsa el detector sugiere podría ser esta fotografía de construcciones en realidad una IA, imagen digital generada, y que ha sido utilizada para engañarnos. Para aquellos que promueven la narrativa tártara o del viejo orden mundial, inevitablemente tomarán esto como prueba de que estas imágenes son falsas. Pero, desafortunadamente para ellos, todo lo que se necesita es jugar un poco con otras fotografías de construcción, de periodos de tiempo aún más antiguos, para ver que no clasifica muchas de estas como falsas, sino como genuinas y reales. Cuando señalé esto a la persona que dejó el comentario en mi muro, no obtuve respuesta. Pero este caso realmente resume la relación de los defensores tártaros con las fotografías antiguas. Es cuestión de ser selectivo, de resaltar lo que respalda sus ideas e ignorar lo que no, y me recordó ese vídeo que grabamos Wooden Nichols y yo. El 25 de mayo de 2024, Stu Peters junto a Sean y Belair lanzarán una película que promociona esta teoría conspirativa. Se llama Viejo Orden Mundial. Y es por eso que la red de Stu Peters junto con Sean y Belair está lanzando una nueva película titulada Viejo Orden Mundial. Como estadounidenses modernos, nos han dado con cuchara esta versión simplificada y caricaturesca versión simplificada de la historia veraz. Según su versión de la historia, el resto de nosotros éramos un montón de idiotas torpes. Y así, por supuesto, no tuvieron más remedio que tomar el control y forzar el progreso. Pero todo es mentira, todo es falso, todo. Y es por eso que The Stu Peters Network, junto con Sean Hebler, está lanzando una nueva película titulada Viejo Orden Mundial. Vamos a quitarle la máscara a la historia real de nuestra nación. Para más información sobre esto, ahora nos acompaña Sean Hebler, el director de esa película y director ejecutivo de Hebler Productions. Sean, has hecho una tremenda cantidad de trabajo en esta película, y solo tú puedes decirle a la audiencia lo que pueden esperar. Gracias por invitarme, Stu. Saludos a su maravillosa audiencia. Órdenes del Viejo Mundo, una especie de introducción sobre este operativo psicológico, porque mucha gente no lo conoce. ¿Han oído hablar de él o escucharán la palabra Tartaria? Eso es solo una parte. Es un imperio. Ahí estaba Rusia. Me refiero a que ahí está Rusia ahora. Ahí estaba Tartaria. Es uno de los muchos imperios que se nos ocultaron. La razón por la que querían ocultarlo es porque, como dijiste antes, no quieren que la gente sepa que no construimos estos edificios. Y cuando vean algunas de estas fotos de construcción del pasado, y esto estará en la película, para todos los que dudan de este tema, van a ver lo que va a pasar aquí. Había una empresa llamada Detroit Publishing Company. Eran conocidos por retocar fotografías. Antes era la manipulación fotográfica victoriana. De hecho, entraban a un cuarto oscuro, al cuarto negativo, antes, y grababan y enmascaraban cosas.
Tomaban un edificio y lo ponían aquí. Sacaban un edificio y lo quitaban, y hacían un cielo blanco ahí. Se llama cielo vainilla. Así es como manipularon nuestra historia, a través de fotos falsas de construcción y atribuyéndose el mérito de haber construido estos edificios. Pero cuando vean la línea de tiempo, notarán que es imposible. Tanto Stu como J. y Berly tienen una audiencia mucho más grande que yo. Un alcance e influencia mucho mayor. Creo que es justo que otros tengan acceso adecuado a un lado diferente del argumento. Porque este no es un material que debe tomarse a la ligera. Tiene que ver con el tema del borrado histórico y los logros de nuestros ancestros. No es algo con lo que se juegue, sino que debe tratarse con respeto, dignidad y honestidad. Y así, como resultado, vuelvo a subir una versión mía del director y el vídeo de Wooden Nickels, que discute los defectos inherentes en argumentar que todas las fotografías de construcciones antiguas son falsas. Y tenga en cuenta que este vídeo fue lanzado hace casi 2 años y fue una respuesta a un vídeo que hizo el canal Main on Violet. Al volver a subirlo aquí, de ninguna manera tengo la intención de degradar a Main on Violet. Tampoco animo a nadie más a hacerlo en los comentarios como resultado de este vídeo. Año y medio es mucho tiempo y la gente cambia. Maduran, desarrollan aún más su comprensión y progresan. Lo que Main on Violet hace un año o más o menos puede no ser lo que creen hoy. En mi opinión, han ido más allá de la hipótesis tártara o del viejo orden mundial y se han adentrado en temas más interesantes. Sus vídeos sobre homúnculos y el tema de la alquimia son muy interesantes y divertidos. El motivo por el que vuelvo a subir esto es porque es un componente esencial para el debate sobre si la hipótesis tártara o del viejo orden mundial es legítima o no. Así que, sin más preámbulos, les presento a Ewar y Warren Nichols y la refutación al argumento de que todas las fotografías de construcción son falsas. Disfrútenlo. Pues Mind Unveiled acaba de lanzar un buen video sobre la manipulación fotográfica del siglo XIX, del viejo mundo. Y es bueno por muchas razones. La primera razón es que es muy completo, ofrece un buen panorama de todas las técnicas de manipulación que podían usar. Habla sobre el fenómeno de las apariciones, donde engañaban a la gente para que pensara que eran espíritus en las fotografías, para componer imágenes, recortarlas, copiarlas y eliminar gente. Y estoy de acuerdo, creo que fue un video muy bueno. Hubo casos en los que usó Wikipedia, pero también hubo casos en los que estaba usando libros, los diarios históricos, que es lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, en general, me pareció un video realmente bueno. Donde me perdió es donde saltó a la conclusión de que todas las fotografías son falsas. Basically, all old world photos are fake. Y se sintió como si estuviera sacado directamente del manual de los extraterrestres antiguos, donde en ese programa te están enseñando sobre estos sitios realmente interesantes y te estás metiendo en ellos y luego te vienen con su narrativa donde eran los antiguos astronautas. Y dices, bueno, espera ahora, vamos, esa fue una muy buena presentación que estabas haciendo. La única otra parte que agregaría creo que fue Legray. La investigación que hizo sobre Legray, donde demostró que los tintes sensibilizadores en realidad podían captar los cielos a mediados del siglo XIX, pensé que era genial, porque era algo que yo desconocía. Ciertamente no desacredita los tintes sensibilizadores que llevan a la narrativa del cielo vainilla, pero se suma a la historia y muestra que podrían hacerlo.
Así que estoy algo confundido de alguna forma, porque salta a esas generalizaciones y conclusiones apresuradas, que en realidad no coinciden con la información que presentaba. Pero también es que no sé si porque dejó de usar la palabra tartarea. Y no sé si esto apoya esa hipótesis o no. Pero lo que ha presentado en realidad asesta un tremendo golpe a la hipótesis tartarean. Ya sea un debate verbal, ya sabes, un ensayo o un libro entero, un argumento es muy similar a una partida de ajedrez. Y justo como en ajedrez, cuando haces un argumento, tienes que anticiparte y tratar de prever. Todos tus oponentes y oposición se mueven por adelantado. Y es lo mismo en argumento. Cuando estás haciendo un argumento o estás en un debate, siempre estás tratando de ver las trampas potenciales de ese argumento. Inicialmente, eso debe hacerse desde una perspectiva honesta, porque quieres que el argumento sea correcto. Pero una vez que sientes que tienes un argumento correcto, todavía tienes que ver esas trampas, porque serás desafiado. Cuando hablo de los puntos débiles de un argumento, me refiero a los huecos, las afirmaciones contradictorias, los puntos débiles sin pruebas suficientes, momentos de hipocresía, tautología, falacia. Cuando suprimes evidencia y presentas diferentes tipos de evidencia para apoyar tu argumento, selectividad, sesgo, ya sabes, estas son tus áreas débiles en el argumento. Y por eso me gusta mucho el último video de Mind Unveiled, porque saca a la luz la mayor debilidad de la hipótesis tártara, y de alguna manera lo arrincona en una situación de perder-perder. Y esa es la manipulación fotográfica. Una gran parte de la hipótesis se basa en que el espectador o el destinatario crea que todas las fotografías de construcción son falsas. Y cuando mires algunas de estas fotos de construcción del pasado, y esto estará en la película, para que vean, para todos los que dudan de este tema, van a ver lo que va a pasar aquí. Había una empresa llamada Detroit Publishing Company. Se hicieron conocidos por el Photoshop. En el pasado era la manipulación de la fotografía victoriana. De hecho, iban a un cuarto oscuro, el cuarto negativo en el pasado, y grababan y enmascaraban cosas. Tomaban un edificio y lo ponían aquí. Quitaban un edificio y hacían un cielo blanco ahí. Se llama cielo vainilla. Así es como manipularon nuestra historia a través de fotos falsas, de construcción y atribuyéndose el mérito de, oh, nosotros construimos estos edificios. Pero cuando miras la línea de tiempo, te darás cuenta de que es imposible. Pero lo que Mind Unveiled presenta en este video es que la manipulación fotográfica ocurrió en todo tipo de fotografías y muestra que podían quitar personas de las fotografías, eliminarlas por completo. Podían quitar objetos. Él lo llama cielo vainilla. No es cielo vainilla, son los tintes sobresensibilizantes y el blanqueado debido a la luz. Pero también el recorte del cielo y el recorte de ciertos edificios. También muestra de esta manera las libertades artísticas. Entonces, ya sabes, el productor de la fotografía se graba en la imagen y dibuja cosas allí. Pero, como parte de su conclusión, básicamente, y esta es una cita directa, todas las fotos del viejo mundo son falsas. Basically, all old world photos are fake. Y esa es una mentalidad extrema, porque no hay evidencia para eso. Hay evidencia de que hubo manipulación de la misma manera que la hay hoy. Una de sus principales fuentes para las imágenes manipuladas es una casa editorial de Detroit. Pero la casa editorial de Detroit era una empresa de tarjetas postales, y las postales por defecto son manipuladas. Y eso se ve aquí, especialmente con el cromo fotográfico coloreado. Se ve la forma en que los bordes se desvanecen. Ves que hacen hincapié en el buen tiempo, y ves que también eliminan objetos que dañan la composición de la fotografía. Así que es exactamente lo mismo que hoy en día con revistas, anuncios y demás. Y hacemos que las personas se vean más hermosas hoy, tal como lo hacían en ese entonces. Ya sabes, afirma que la manipulación fotográfica ha existido desde el inicio de la cámara. Bueno, eso nos dice inmediatamente que los victorianos eran realmente avanzados y no solo gente de caballos y coches, pero lo más importante, que para la práctica de la manipulación de imágenes era exactamente lo mismo en ese entonces que en la actualidad.
pero no tan bueno. Pero eso no significa que todas las fotografías sean falsas. Así que puedo ir a un sitio de construcción, tomar una fotografía, llegar a casa, ponerla en la computadora, recortar el cielo, cambiar los colores, aumentar el contraste, convertirlo en blanco y negro. Y esa es una foto manipulada. Pero el sitio de construcción seguía siendo real, todavía existía. Entonces, sus conclusiones están equivocadas, pero es problemático para la hipótesis tártara porque está demostrando que podrían eliminar gente. Ahora bien, una gran parte de la hipótesis tártara se basa en la idea de que las ciudades en el siglo XIX, muchas de ellas estaban vacías. ¿Dónde está toda la gente? Ahora, tú y yo hemos explicado que es un tiempo de exposición prolongado, pero Meidenwald rechaza esa exposición, un tiempo de exposición prolongado, y dice que eso también podría manipularse. Y eso está bien. Entonces, ¿por qué no es posible que simplemente hayan eliminado a todas las personas de estas imágenes, de estos paisajes urbanos, para que sea una mejor imagen? Y lo mismo ocurre con los casos de recortar, copiar y pegar. Muestra un edificio que es lo que él considera recortado, copiado y pegado en la toma. Y creo que dice, We can also see the same thing in this V3 version, where the building with the white band-aid now has similar scratchings to the middle building from V2, as if they were trying to take it out to use for other photos. Notice that ornamental border on the top? So is this an added building? It's a copy and paste building. Pero entonces, en la hipótesis tártara, esto lo hace muy problemático, porque tienes paisajes urbanos como San Francisco, por ejemplo, o tomas de Melbourne y Sydney y Australia. Y la gente piensa, vaya, estas ciudades están realmente desarrolladas para el siglo XIX. Ya sabes, si tenemos en cuenta esa lógica y razonamiento aquí, entonces, ¿cómo saben los defensores que no manipularon estas fotos para hacer que la ciudad pareciera más grande y más poblada, con el fin de copiarlas y pegarlas? Ya sabes, no estamos de acuerdo con esta idea, pero no puedes seleccionar con esta. Si todas las fotos del viejo mundo son falsas, entonces esta también debe ser considerada falsa. Y entonces podrías decir, bueno, ¿por qué querrían falsear imágenes de cómo era la ciudad? Pero Minden Vale de alguna manera responde esto, sin abordarlo realmente. Es que si falsificaron fotografías de ciudades y las hicieron parecer mucho más grandes y mucho más gloriosos de lo que eran, especialmente en Estados Unidos y Australia, sería la propaganda y los anuncios los que atrajerían la migración. En cuanto a las exposiciones universales, siento que ahora también se desecha toda la información que se ha presentado allí porque esos edificios ya no existen en su mayor parte. Hay algunos que aún permanecen hoy, pero según los libros de historia, se construyeron más tarde, después de las exposiciones universales. Un ejemplo es el Palacio de Bellas Artes en San Francisco. Está confirmado que se construyó el que se ve hoy en la década de 1960, con la obra en la década de 1970. Hay uno en Chicago, creo que se hizo conocido como el Museo Field, y esa construcción comenzó en la década de 1930. Así que todas esas antiguas y gloriosas fotos que hemos visto de las exposiciones universales ahora están descartadas porque has admitido que todas las fotografías son falsas. Eso incluye a esas, así que la hipótesis de Tartaria acaba de perder también las exposiciones universales. sí, y también con las ferias mundiales, cuando las ves, se ven increíbles en esas viejas fotografías. Pero si eran tan hábiles retocando imágenes y él muestra que mostraba cómo se hacía que la gente se viera más guapa de lo que era. Bueno, entonces, ¿por qué no harías eso con una feria? Por supuesto que sí. También se obtienen fotografías de las ferias iluminadas de noche. Y piensas, vaya, tenían todos estos increíbles sistemas de luz y electricidad. De nuevo, la manipulación fotográfica tiene que aplicarse ahí. Se tiene que aplicar a todo. Entonces, lo que tú y yo haríamos, y lo dijimos en nuestro video de fotografía, es que cada fotografía debe tomarse caso por caso. Tiene que haber evidencia de que hay rastros de manipulación fotográfica. Y podrías decir, bueno, quizás eran tan buenos que ni siquiera se puede decir. Y eso está bien. Pero entonces invalidas todo tu argumento e invalidas todo tu lente al pasado, porque de repente cada imagen es sospechosa. Las ciudades del pasado, por la forma en que se ven, no se ven así hoy. San Francisco no luce como en el siglo XIX.
Y lo mismo pasa con Sydney y Australia. Es lo mismo en todo el mundo. Entonces, si vas a argumentar que todas las imágenes históricas, todas las fotografías, son falsas o tienen el potencial de ser fabricadas, invalidas todo tu lente al pasado, ya no tienes argumento. Ciudades vacías, ya no. Ferias mundiales, ya no. Entonces, lo que tú y yo hacemos, tratamos de tomar cada fotografía caso por caso. Y hay recortes, y hay imágenes compuestas, y hay imágenes que se han usado para propaganda, y postales que tienen el cielo azul, porque es su propaganda turística. Estás diciendo que vengas aquí, pero no puedes seleccionar y usar postales como evidencia de que todas las fotografías de construcción son falsas. Hay que verlo por lo que es. Los cambios en el cielo, los retoques, los recortes, la eliminación de personas no son evidencia de que no construimos estas estructuras. No, pero es una prueba de que podían hacer que sus fotos se vieran mejor y que los lugares se vieran mucho más atractivos y acogedores. Así que ahora no tienes una base sólida para argumentar que las ciudades del pasado fueron incluso gloriosas. Es posible que no se hayan visto tan bien o que no hayan sido tan construidos. Así que lo que ha hecho Maynard Wouter es brillante porque dice: And we should certainly be questioning any photos on the historical record and the level of retouching that has been done to these. Eso también incluye todos los edificios que hoy no están en pie, como el edificio Singer. Ahora ya no tienes ese, porque a pesar de que hay fotos de su construcción, a pesar de que hay fotos de que existe, no se sostiene hoy. No tenemos pruebas de ello. La única evidencia que tenías de ella estaba en fotografías y estaba clasificada como un edificio tártaro. Según esta nueva presentación e investigación, ese edificio ya no existe más. Ya no pueden decir que el edificio de Singer era tártaro. Las fotos que Maynard Wouter compartió obviamente están manipuladas o alteradas. Cualquiera puede darse cuenta con solo mirarlas. Ahora, sí encuentran casos en los que están en archivos y no mencionan que están manipuladas. Y yo no diría enseguida, bueno, eso significa que hay una gran conspiración sucediendo aquí y todas las fotos son falsas y manipuladas. Pero, de las fotos que presentamos de los sitios de construcción, ya sean las fotos del canal, es muy posible que haya habido retoques en algún lugar del camino para restaurarlas. Pero en su mayoría no hay pruebas de eso. Son fotos básicas tomadas con las cámaras básicas de la época. Para concluir, todas las fotografías que hemos compartido están manipuladas porque la manipulación de fotos es posible. Equivale a concluir que todos los músicos vocales usan autotune porque autotune existe. Sí, estoy de acuerdo. Vale también la pena destacar que la fotografía documental es diferente de la fotografía de arquitectura, que normalmente es tomada por empresas para mostrar su trabajo, y de las fotografías que se han formateado para postales, revistas y periódicos. Es bastante obvio que en las imágenes en las que se ha recortado el cielo o ciertas obstrucciones como edificios, se iban a procesar para un formato diferente. Como en el edificio Singer, la foto de la izquierda es la original y la de la derecha ya está procesada y tiene un cielo diferente. Y todavía hoy usamos este tipo de manipulación fotográfica para su publicación. Y también existe el arte. Muchos artistas todavía combinan la pintura y la fotografía hoy en día. Hoy practicamos todo esto más que nunca. Y sería muy fácil para una generación dentro de 100 años encontrar todo esto y usarlo para plantear la hipótesis de que no existimos, ya sabes, y que somos una invención histórica. Pero ese no es el caso. No todo es mentira y no todo es verdad. Y hay una razón por la que nunca utilizo la manipulación fotográfica para respaldar mis argumentos en LHFE, porque es una selección selectiva, y la selección selectiva es hipocresía. Maynard Wouter concluye: We must use other methods to question the official narrative outside of photographs that were given to the libraries and archive collections through these corporate publishing companies. Y de hecho estamos de acuerdo. Es hora de que los defensores tártaros utilicen métodos fuera de la fotografía para cuestionar la narrativa. No puedes hacer de la manipulación fotográfica tu argumento central, porque como hemos dicho, deshace todos tus argumentos.
No tienes una lente en el pasado. Necesitas recurrir a diferentes métodos para desacreditar la historia, y especialmente la construcción. Entonces, hay mucha evidencia disponible que puede probarse para mostrar si la construcción manual es posible o no. Las máquinas de vapor existen todavía. Pueden ir a probarlas. Se puede construir una grúa de castillo o una grúa de torre de madera y ver si puede levantar una carga. Y tenemos evidencia de gente moviendo piedras pesadas megalíticas manualmente. Tenemos evidencia de que podemos tallar piedra. Hay mucha evidencia por ahí de que podemos hacer ladrillos en masa. Así que ahí es donde tiene que desmentirse. Necesitas demostrar de verdad que no podemos hacer estas cosas manualmente. Y entonces quizás tengas un argumento. Lo que creo que ha hecho es poner a los defensores tátaros en una posición muy difícil. Intentan usar sus ejemplos de manipulación fotográfica como evidencia de apoyo de que todas las fotografías de construcción son falsas. Entonces, como hemos hablado, pierden componentes importantes de su hipótesis. Porque no puedes seleccionar cosas al azar para que te convengan a tu argumento. Y volviendo a cuando mostraste a Legray, noté que decía en la parte inferior que era amigo de Alejandro Dumas. Escribió una famosa novela, El Conde de Montecristo. Bueno, esa es otra área que los defensores pueden intentar desacreditar. Desacreditan a todos los escritores porque escribieron tanto ficción como comentarios sociales. El mundo está muy bien representado en sus textos. Así que como punto de partida serían Dostoyevsky, Tolstoy, Victor Hugo, William Faulkner, Herman Melville. Y luego están los documentos de archivo de los periódicos por millones, la documentación sobre la construcción. Es interesante que Mind Unveiled use un viejo libro sobre manipulación fotográfica para apoyar su argumento. ¿Por qué un libro como ese sería históricamente más válido que este documento que describe las prácticas de construcción? Así que esa es otra área a la que recurrir. Así que esta es la horquilla real. Y esto se aplica a la discusión. La horquilla real es cuando el rey del oponente está en jaque, mientras que su reina también está marcada simultáneamente. Y el oponente se ve obligado a mover su rey porque está en jaque, pero al hacerlo pierde su reina. Y esto es lo que Mind Unveiled acaba de hacer con la hipótesis tártara con este video de manipulación fotográfica. Es una situación en la que todos pierden, porque al utilizar la manipulación fotográfica para respaldar el argumento de que todas las fotografías de construcción son falsas, invalidas todas las fotografías históricas y pierdes todos los componentes centrales que conforman tu hipótesis. Pierdes todo. Así que eso es lo que ha hecho. Te ha puesto en esta situación. Ya sabes, el rey es la hipótesis y la reina es la manipulación fotográfica, y ambos no pueden existir aquí. Así que si vas a mover eso para mantener la hipótesis en marcha, entonces la manipulación fotográfica tiene que desaparecer. Simplemente no funciona. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.